No pierdas tu oportunidad. Si ya recibí la beca, ¿debo volver a postular? No, solo mantén tu promedio y listo. ¿Puedo postular si ya perdí la gratuidad? Si perdiste la gratuidad, el sistema no te deja. Así que no. ¿Pueden aplicar los estudiantes de las carreras en línea? Sí, desde el segundo ciclo, sin importar si es presencial, distancia o en línea. ¿Puedo tener becas en 2 carreras al mismo tiempo? No, solo aplica para una carrera. ¿Qué hago si mi sustento familiar no tiene RUC ni rol de pagos? Fácil, ingresa a la página del Ministerio de Trabajo y con la cédula de tu representante genera un certificado de no dependencia laboral. ¿Dónde puedo postular? Todos online, en la web de la UNL en el módulo de Bienestar Universitario. Del 6 al 30 de abril son las postulaciones, no te me duermas. Reúne los documentos y súbelos al sistema. Y consejo personal, pásate por Bienestar Universitario para evitar errores. Aquí nadie se cae. Es tu responsabilidad cumplir todo. Si aplicas bien, entras en el proceso. Atención mi gente, se define el campeonato mundial. Ataca España, se cruza la India, Estados Unidos mete presión, pero cuidado que por el sur viene Ecuador. ¡Para! ¡Paren el... Del año, la Universidad Nacional de Loja es campeona mundial en España. Así como lo oyes, nuestros capos de la Facultad de Energía lo volvieron a hacer. Le ganaron a 180 proyectos del mundo con eReader, un prototipo con IA que lee gráficos y libros para personas con discapacidad visual. Pura ingeniería e inclusión hecha en Ecuador. Porque algo grande pasó. Ecuador triunfa en España con el prototipo de la UNL. Las grandes soluciones nacen de grandes ideas, pero también de investigación. Sé parte del I2TEC de la Universidad Nacional de Loja. Transforma conocimiento en soluciones reales. Aquí, la innovación se convierte en impacto. UNL. Educamos para transformar. ¡Un bono de $1000! ¿Y para ganar solo tengo que hacer clic y poner mis datos personales? Ahora solo a esperar. El día de hoy te acompaña Diana Natalia Niña, que en lugar de ser Nos llegó un cuidados... correo tuyo pidiendo dinero. ¿Estás bien? ¿Qué? Yo solo ingresé mis datos. Ay, ya te hackearon. ¡Ay, no! ¡Otra vez! Que no te pase. Por suerte, ahora en la UNL activamos la verificación en 2 pasos. Así que, aunque alguien tenga mi contraseña, no podrá ingresar sin el código de mi celular. Ahora puedes acceder a todos nuestros servicios institucionales, SAC, SGA, CIAF, EVA y servicios de Google con una sola contraseña. Y además cuentas con una capa extra de seguridad, la verificación en 2 pasos. Frente a la ciberdelincuencia, UNL alerta. UNL Radio. Hoy más que nunca, hablar de salud mental es fundamental. Por eso, creamos un espacio para reflexionar y dialogar donde la salud mental deje de ser un tabú y se convierta en una prioridad. Contaremos con invitados especiales, expertos en psicología y salud mental, que nos ayudarán a profundizar en estos temas y compartirán sus perspectivas. No olvides compartir este programa y contribuir a desmantelar los estigmas que la sociedad asocia con la psicología. Así que quédate con nosotros, porque esto es solo el comienzo. Esto es Sintoniza tu mente. ¡Comenzamos! Hola queridos oyentes, ¿cómo están? Estamos una semana más aquí en Sintoniza tu Mente. Es un placer poder estar aquí con cada uno de ustedes y con mi compañera aquí. Y venimos una semana más a hablar de un tema muy importante que nos invita a reflexionar sobre la realidad que muchas veces nosotros obviamos y que está delante de cada uno. Así que, bueno, estamos muy contentos de estar en este espacio y en este momento aquí con cada uno de ustedes. Así es, Ruth, un gusto enorme volver a coincidir con ustedes. Mi nombre es Doménica y hoy les traemos un tema muy especial, de esos que nos hacen detenernos un momento y mirar más allá de lo evidente. Además, más adelante tendremos una participación muy importante que nos ayudará a comprender mejor todo lo que vamos a abordar el día de hoy. Bueno, ahora sí,
Vamos al grano. Yo creo que cada uno de ustedes se están preguntando y los que nos siguen en redes sociales ya conocen sobre el tema. ¿Qué es lo que vamos a hablar el día de hoy? Bueno, escuchen bien. Niños que cuidan. ¿Quién los cuida a ellos? Dome, cuando escuchas esto, ¿qué es lo que se te viene a la mente? Bueno, la verdad, Ruth, cuando tú me preguntas esto, yo pienso en esos niños y niñas que desde muy, muy pequeños asumen responsabilidades que realmente no les corresponden. Niños que cuidan a sus hermanos, que están pendientes del hogar o incluso que se convierten en un apoyo emocional para sus padres y dejando de lado muchas veces su propia infancia. Pero también me gustaría saber, Ruth, cuéntame, ¿tú cómo ves esta situación? Totalmente. La verdad también lo relaciono con esta idea de crecer antes de tiempo y tomar estas responsabilidades que para su edad no son lo adecuado. Además, también el que no nos invitamos a reflexionar sobre qué estarán pensando, qué estarán necesitando o quiénes los cuidarán a ellos. Exacto. Y justamente por eso en esta emisión queremos visibilizar esta realidad, que no la pasemos por alto, comprenderla mejor, invitarlos a reflexionar sobre la importancia de brindar apoyo a estos niños y a estas niñas. Así que, bueno, hoy acompáñenos en esta emisión juntos, porque hoy no vamos a compartir solo información, sino también que les invitamos a mirar de frente un problema que muchas veces pasa ignorado, que no lo visualizamos. Hoy queremos invitarlos a reflexionar juntamente con nosotros a través de lo que se vaya a conversar el día de hoy, que nos cuestionemos y que no pasemos por alto muchas situaciones que pasan niños y niñas aquí en nuestro país y en muchas partes del mundo. Así que exacto, sí, porque esta es una realidad, no es una realidad lejana, al contrario, está en nuestras familias, está en nuestros barrios o en nuestra comunidad, y yo creo que es momento ya de preguntarnos qué sienten estos niños, qué pasa con su infancia y sobre todo, quién está ahí para ellos. Por esto, yo creo que cuidar también es mirar, es reconocer y es actuar. Esto es Sintoniza tu mente, donde comprender es el primer paso para transformar. Ahora sí. Vamos a dar paso a la voz de la radio, por favor, para que nos ayude con la presentación de nuestras queridas invitadas que nos van a estar comentando y vamos a poder estar hablando del tema del día de hoy. El día de hoy nos acompaña Diana Natalie Aguilar Yaguana, psicóloga clínica graduada de la Universidad Católica de Cuenca, con experiencia en la atención a adolescentes, adultos, parejas y familias. Cuenta con formación en terapia cognitivo-conductual y experiencia en el abordaje de ansiedad, depresión, duelo y dificultades interpersonales, así como en el acompañamiento a personas dentro del trastorno del espectro autista. También nos acompaña Janina Lilibet Lara Gaona, licenciada en Psicología y magíster en Psicología Clínica, con mención en Psicología de la Salud por la Universidad Técnica Particular de Loja. Cuenta con experiencia en la atención a población infantil, adolescente y adulta y ha trabajado en la Junta Cantonal de Protección de Derechos y la Fundación JM Contigo, en el abordaje de problemáticas sociales y emocionales, destacándose en evaluación e intervención terapéutica. Bueno, agradecemos la información que nos acaba de brindar la voz de la radio, que siempre nos acompaña en cada emisión. Ahora, sin más, iniciamos con el tema. Para poder comenzar y adentrarnos con esto, me gustaría preguntarle a usted, Natalie, ¿qué es la parentalización y por qué es importante hablar de esto? Bueno, la parentalización en sí es cuando un niño o adolescente llega a asumir roles que le corresponden netamente a los adultos dentro de la familia. Por ejemplo, cuando un niño se hace cargo, un hermano mayor se hace cargo de sus hermanos menores, cuando tiene que ayudarles con las tareas, incluso prepararles los alimentos, y se vuelve incluso un apoyo emocional para sus padres. Este tema me parece muy bueno tomarlo en cuenta, ya que muchas veces esto pasa desapercibido dentro de la dinámica familiar, ya que llegamos a normalizar tanto esta situación que ya lo vemos normal en ciertas familias, ¿no? Por lo general esto ocurre en contextos de necesidad, cuando hay problemas económicos y los padres tienen que trabajar muchas horas para cubrir el sustento de su hogar, ¿no? Es importante recordar que son niños y que ellos necesitan sentirse también protegidos, cuidados y acompañados por, en este caso, los adultos, ya que la infancia es una etapa en la que se desarrolla mucho sus emociones y esta etapa es muy valiosa para que ellos la desperdicien, se puede decir de alguna manera, en hacer otras actividades que no les corresponden para esta etapa
etapa inicial. Muchísimas gracias, Natalie, por su respuesta. Yo creo que es muy importante, ¿no? Todo lo que usted nos ha comentado. Primero, para poder entender este concepto, a lo mejor, de parentalización, que lo escuchamos, pero a lo mejor no comprendemos cómo se expresa en la vida real, ¿no? Y agradecemos mucho porque eso es muy importante para poder como entrar en el tema en este momento. También me gustaría conocer un poquito más sobre por qué las familias tienden a normalizar esta situación. Se normaliza, como les decía, porque siempre surge de la necesidad. Por lo más común, necesidades económicas. Sí, entonces los padres tienen que trabajar muchas horas, su horario es extendido para poder cubrir las necesidades de entonces los niños llegan a asumir estas responsabilidades. Culturalmente también se ha normalizado, ya que para nosotros es más valioso decir es muy responsable o es muy maduro para su edad, y eso lo consideramos como un halago, cuando en realidad estamos cohibiendo al niño de vivir sus experiencias propias de la edad. Lo estamos obligando a crecer muy rápido y sin vivir lo que debería estar viviendo. Por ejemplo, compartiendo con niños de su edad, estar acompañado de estos niños, salir, jugar, hacer sus actividades propias de un niño, ¿no? Muchas gracias. Sí, la verdad he escuchado mucho eso de eres muy maduro para tu edad, o ve cuando le dicen a los papás, tu hijo es muy responsable. muy responsable. Exacto. Entonces, pero estamos tapando en sí su desarrollo emocional. No estamos dejando que el niño vaya en todas sus etapas del desarrollo y le estamos cohibiendo aquí, obligándolo a crecer, que luego son consecuencias, que lo habíamos comentado antes del programa, consecuencias bastante grandes cuando ya son adultos. Personas que no salen de su círculo familiar porque inconscientemente todavía sienten que tienen responsabilidad cuando ya son adultos funcionales. Sí, bueno, le agradezco mucho por su respuesta, Natalie. Claro, también me gustaría saber, Janina, desde obviamente su experiencia y sus conocimientos, que nos ayude a lo mejor con ese interrogante que puede surgir. ¿Qué diferencia hay entre responsabilidades acordes a la edad del niño y asumir un rol parental? Bien. Cuando hablamos de la diferencia, primeramente hay que saber para qué lo hace, cómo lo hace y qué es lo que hace qué es lo que hace la diferencia entre la responsabilidad y la parentalidad. Cuando hablamos de responsabilidad, el objetivo es el aprendizaje, pero cuando ya hablamos en cambio de la parentalidad, el objetivo es la supervivencia y la estabilidad del hogar. Ahora bien, en la responsabilidad, pues hablamos, cada niño en sus etapas tiene una responsabilidad. De los 2 a los 3 años, son los niños que les enseñamos a poner sus juguetes en un lugar. De los 4 a los 5 años son niños que a veces ya decimos nos pueden ayudar a poner ciertos objetos en la mesa, y vamos consecutivamente de acuerdo a las etapas del desarrollo, ellos van asumiendo una responsabilidad, siendo así que a veces ya los niños de 12 años pues ya son niños que son responsables de sus actividades académicas, y aquí la importancia. Muchas veces son niños que ya se les pide como ayuda, que por ejemplo mamá está ocupada haciendo los alimentos, entonces le pido como ayuda que me ayude a ver a su hermanito más pequeño qué es lo que están haciendo. Eso es una responsabilidad. La diferencia es que aquí estamos solicitando la ayuda del niño, ¿ya? En la parentalidad, en cambio, estamos dándole estamos dejándole toda la responsabilidad neta al niño de preparar muchas veces los alimentos de los hermanitos, de cuidarlos, de ver que estén limpios, incluso de llevarlos a la escuela, de recogerlos, o incluso hay niños que si se llegan a enfermar, ellos tienen que ver cómo resuelven, cómo lo llevo, a dónde lo llevo a mi hermanito porque está enfermo y mamá y papá no están en casa o no tengo la comunicación con ellos para que ellos me puedan ayudar. Muchísimas gracias, Janina. Claro, creo que es muy importante lo que usted menciona, ¿no? Diferenciar entre una responsabilidad acorde a la edad del niño, que posteriormente le va a ayudar a lo mejor a desarrollarse de manera adecuada como un adolescente o como un adulto, y diferenciar esto de una parentalización, es decir, que comience a cumplir el rol de un padre, que es lo que no le corresponde realmente. Y también, para saber un poquito más, ¿me podría ayudar con cuáles son estos tipos de parentalización que se pueden presentar y cómo afecta esto al niño? Ya, dentro de la parentalización pues hablamos de 2 tipos, la instrumental y la emocional. Cuando hablamos de la parentalización instrumental, es el niño que, como lo mencionaba, es el niño que se hace cargo de todas las labores del hogar que son netamente responsabilidad del adulto. La limpieza de casa, incluso niños que tienen que hacerse cargo de realizar compras para saber qué comemos en el día. Niños, como ya dijimos, están totalmente a cargo de sus hermanitos, de que hagan las tareas, de diferentes actividades del hogar. Prácticamente son los que tienen que mantener el hogar estable, ¿sí?
Y tenemos la parentalidad emocional. En cambio, son los niños que asumen este rol de como consejeros de sus papás, ¿ya? Entonces los papás dan esa carga emocional muchas veces financiera, laboral e incluso la carga emocional muchas veces de relaciones de pareja. Gracias, Yamina. Es muy importante lo que usted nos comenta porque también nos ayuda a tener como una visión más amplia, ¿no?, de todo lo que está pasando en nuestra realidad y aquí en nuestra comunidad. Claro que sí. Algo más que también nos gustaría conocer en este día es cómo la parentalización afecta la vida cotidiana de los niños. Por ejemplo, ¿qué cambios emocionales y conductuales puede tener un niño parentalizado? Ya. Si bien en cierta forma es normal que los niños puedan ayudar en casa, como ya lo dijimos, en cambio la parentalidad ya no lo es. La parentalidad es asumir estos roles de responsabilidad que no le competen por su madurez y por su edad. ¿Qué vamos a ver en los niños parentalizados? Vamos a ver niños que constantemente presentan un estrés crónico, que pueden presentar ansiedad, que pueden presentar depresión, con baja autoestima y sobre todo son niños que están viviendo una etapa de duelo porque están perdiendo su infancia. A nivel conductual, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver niños que en la escuela tienen un bajo rendimiento escolar, niños que se están aislando de sus compañeritos porque ya no les resulta placentero convivir con las mismas experiencias recreativas que tienen sus amiguitos a las que ellos ya asumieron una responsabilidad que prácticamente están actuando como adultos, lo que hablábamos anteriormente y mencionaron, niños que les dicen que es maduro para su edad. No es un niño que es maduro para su edad, es un niño que le obligaron a asumir una responsabilidad adulta que no le competía. Exactamente. Yo creo que muchas veces nos sentimos, bueno, hablando desde los padres, ¿no? Se sienten orgullosos cuando se les dice este tipo de comentarios. Y mira, el conocer que existen dos tipos de parentalización, muchas de las veces no conocemos ni siquiera el propio término. Y todo lo que nos comentan en este día, tanto a nosotros como a los que nos oyen, es muy importante para poder concientizar sobre ello y poder analizar qué es lo que está pasando. Algo también que me encantaría conocer, nos gustaría conocer en esta tarde a todos nosotros, es cómo impacta en su infancia. O sea, ya nos han comentado un poco de qué son las consecuencias que trae, cuáles son los efectos y todo ello, pero cómo lo impacta un poquito más profundizando. Ya. Prácticamente el niño en la parentalización está perdiendo su infancia, ya dejó de ser un niño. Entonces vamos a ver un niño que constantemente en su mente va a tener la preocupación de si estoy haciendo bien las cosas para agradar a los demás. Va a ser el niño que va a tener este temor a desapegarse de las figuras y que desarrolla un apego ansioso en su edad adulta. Va a ser el niño que va a estar, como lo dijimos, bajo un estrés constante. Ya en este caso vamos a ver que este niño hay una elevación del cortisol, ya que es lo que nos genera el estrés, va a afectar a su estructura de la memoria y del aprendizaje y también a la parte de poder racionalizar mis conductas. Claro. Muchísimas gracias, Yamina, por su respuesta. Creo que es muy importante lo que usted nos comenta, sobre todo entender que esto es algo que se presenta a lo mejor en la vida cotidiana de los niños y que, como lo hemos dicho antes, se tiene muy normalizado. Bueno, pero también me gustaría saber, Natalie, tú también obviamente su criterio desde su experiencia y conocimiento, ¿cómo es que esta parentalización, cómo esto se refleja en la dinámica familiar propiamente? Bueno, cuando ocurre la parentalización, la dinámica familiar se ve alterada, puesto que el niño ya no ocupa su rol de hijo, sino que empieza a ocupar el rol del adulto, ya que empieza a hacer las actividades o está a cargo de las responsabilidades netamente de los adultos. En este caso, puede el niño, se siente esta carga de responsabilidad muy grande para su edad y empieza a dejar de lado las actividades importantes propias de su edad, como son, como les había comentado, compartir con otros niños, realizar incluso sus actividades de la escuela, sus deberes, ¿no? Ya no lo pueden realizar porque tienen que estar a cargo del funcionamiento en sí del hogar, ya que ellos se han hecho cargo de las responsabilidades de incluso de las responsabilidades emocionales. Como lo comentaba Janina, hay casos en los que, por ejemplo, en separaciones o divorcios, en que los niños se les dice, no, ahora como ya no está el papá, tú eres el hombre de la casa.
y empiezan ellos a asumir ese rol que inconscientemente después no los va a poder dejar desarrollarse como seres humanos, ¿sí? Y que nos encontramos en la adultez con personas emocionalmente no disponibles que no han avanzado en su vida o que no pueden formar una relación porque inconscientemente ellos todavía están dentro de esta familia en donde tuvieron que hacerse cargo de todas las responsabilidades, incluso emocionales. Justamente, y como nos comentan, ¿no? Hacerse cargo de responsabilidades que no le corresponden. Y muchas veces cuando hablamos de ese término de parentalización, surge esto de que generalmente se hacen cargo de los hermanos también, ¿no? Entonces, nos gustaría saber, bueno, dentro de la familia ya nos comentaba el rol que adoptan estos niños, ¿no? Pero especialmente, ¿cómo es el rol que adoptan con sus hermanos? Cuando se da la parentalización, los niños que se hacen cargo de sus hermanos menores empiezan a adoptar un rol ya sea de padre o madre. En este caso los acompañan a la escuela, los retiran, incluso les preparan los alimentos, los llegan a regañar o a ponerle límites. Y como decía Janina, ellos pueden ayudar en casa, ¿no? Tienen la responsabilidad de hacerlo, pero esto no tiene que sobrepasar hasta dónde ellos pueden llegar. Ellos no pueden cambiar su relación de hermanos a padres de sus propios hermanos, ¿no? Entonces sí tenemos que tener en cuenta que son niños que están ayudando, sí, en casa, pero esto no se debe convertir en una responsabilidad constante y que afecte su desarrollo emocional. Muchísimas gracias, Natalie. Yo creo que es muy importante lo que usted comenta, ¿no? Hacer conciencia. Nuestros oyentes que nos están sintonizando a lo mejor no lo han percibido de esta manera, pero a lo mejor conocen a alguien o a lo mejor dentro de su propia familia, a lo mejor inconscientemente está sucediendo esto. Yo creo que es muy importante para que puedan tomar conciencia y poco a poco ir cambiando este modelo que nos comenta, ¿no? De la parentalización. Ahora nuestro interés también está en conocer qué factores influyen en esa parentalización. ¿Cuáles son dentro del contexto familiar los factores más influyentes? Los factores más comunes surgen desde la necesidad. Y el más común es la falta de recursos económicos. Es por eso que los padres tienen que extender sus horarios de trabajo para poder sustentar este hogar y a sus hijos. Y es por eso que se les recae sobre los hermanos mayores, que es lo más común, este tipo de responsabilidades. También un factor cultural es que la mayoría de familias considera normal que los hermanos mayores se hagan cargo de los hermanos menores y los padres salen a trabajar y esto es como que culturalmente lo hemos normalizado ya y vemos que, como decíamos anteriormente, que este niño es muy maduro, muy responsable, como se ha hecho cargo de sus hermanos, pero no nos adentramos al contexto de que el niño está viviendo, cuáles son sus necesidades. Recordemos que son niños y que nosotros como adultos necesitamos cuidarlos, protegerlos y brindarles un espacio armónico para que ellos puedan desarrollarse emocionalmente, que es la etapa que es lo más nos interesa, ¿no? Cómo va a darse su desarrollo para que luego cómo se van a mostrar como adultos. Exacto. Muchas gracias, Natalie. Justamente lo que usted mencionó, la infancia es una etapa fundamental para el desarrollo de los niños, para el desarrollo de ellos como personas también. Y obviamente ellos se ven afectados por esta situación, pero también afecta en sí el funcionamiento de la familia. Entonces, ¿cómo es que afectan estas situaciones a la estructura familiar? La estructura familiar ya se ve alterada porque los roles están hasta cierto punto invertidos, ¿no? El padre ya empieza a tomar primero la ayuda del niño en ocasiones esporádicas, pero luego ya se empieza a familiarizar tanto con esto que para el niño ya se vuelve una responsabilidad constante. Entonces aquí se ve alterada esta estructura familiar porque el niño ya no cumple sus funciones de hijo, sino que empieza a hacerse cargo de las responsabilidades del hogar e incluso llega a ser el que tiene que mantener el hogar unido. Como les comentaba, pasa también en lo de los divorcios, ¿no? Cuando los niños tienen que hacerse cargo de sus hermanitos o, por ejemplo, hasta no desmerita la ayuda, pero, por ejemplo, ustedes tienen que hacerse cargo de quién arregla un foco, de quién ve que él se dañó el baño, o sea, cosas que netamente les corresponden a los adultos, pero que inconscientemente nosotros, como adultos mismos, se los implantamos a los niños y les creamos esa necesidad de que siempre tienen que estar prestos para ayudar a los demás y dejan de lado sus propias necesidades. Claro que sí, el conocer cómo toman el rol, digámoslo así, de sus figuras paternas cuando las figuras paternas están ausentes del hogar. Exacto. Y cómo ellos mismos
plantean esta necesidad a través de todo lo que viven de no, tengo que cuidar a mis hermanos. Exacto. Y siempre tengo que ser responsable y siempre tengo que estar pendiente de alguien más y dejo de lado mis propias necesidades para hacerme cargo de otras personas. Exacto, qué interesante, ¿no? Todos los que nos escuchan. Otra pregunta que también nos gustaría hacer el día de hoy es, ¿cuáles son las consecuencias a corto plazo de los niños? Bien, dentro de las consecuencias a corto plazo podemos tener lo que es, estos niños se saltan sus etapas de exploración y de juego. Ya, son niños que presentan mayor agotamiento a nivel físico y emocional, son niños que están irritables y que pueden llegar a tener una conducta explosiva y muchas veces esto se da porque en casa no tienen la oportunidad de demostrar a veces que están molestos, de demostrar que están tristes, porque tienen que reprimir todo esto para hacer la contención del hogar. Entonces van a hacerlo en un lugar donde ellos se llegan a sentir seguros y muchas veces es aquí en las escuelas donde a veces se dan cuenta que el niño algo le está pasando porque su conducta lo está demostrando. Son niños que, como ya lo mencioné, reprimen mucho sus emociones. Son las consecuencias que podemos ver en los niños. Creo que lo más común cuando un niño está atravesando por ciertas dificultades, ya igual dejando un poquito de lado la parentalización, en cualquier tipo de situaciones dentro de la dinámica familiar, siempre se visualiza dentro del área educativa, ¿no? De su escuela, de cómo va su rendimiento. Y lo que nos comenta, la verdad, tal vez si es que estamos viviendo este tipo de situaciones, poder entender y decir, tal vez este niño está pasando esto y se ve reflejado en cómo está en su escuela, en lo que pasa en su hogar. Algo también que me gustaría conocer un poco, ya nos comentó Natalie, pero también me gustaría ampliar un poquito más en cuáles son las consecuencias a largo plazo en los adultos. Un niño ya que crece y se convierte en adulto. Bien. Dentro del adulto podemos ver personas que no pueden expresarse emocionalmente. Son personas que constantemente están preocupándose por el bienestar de los demás, aunque yo no esté bien. Son personas que pueden desarrollar lo que ya hablamos anteriormente, una ansiedad, una depresión, problemas alimenticios, la baja autoestima, personas que no pueden mantener relaciones ni sociales ni amorosas. Ok. El poder conocer todo esto en cómo también afecta en la vida adulta, porque muchas veces pensamos, no, son niños, no se acuerdan, o son niños, eso después ya de adultos ya no va a repercutir en algo. Pero el poder comprender que también estas consecuencias afectan hasta la vida adulta y poder caer en cuenta de que tenemos que tener mucho cuidado con las etapas de los niños que son muy importantes después para el próximo desarrollo ya en la adultez, ¿no? Algo también que me gustaría conocer es, tal vez esta situación de la que hablamos, ¿tiene algún aspecto positivo o algún aprendizaje el vivir por esto? Bueno, como dijimos, una cosa es la responsabilidad y otra es la parentalización, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de responsabilidad, claro que tiene algo positivo porque los niños van a desarrollar autonomía, los niños van a desarrollar poder mantener una convivencia armónica en el futuro. Sí, van a ser niños que pueden incluso ayudar a sobrellevar algunos conflictos. Esto va dentro de las consecuencias, pero cuando hablamos de la responsabilidad, cuando hablamos ya de la parentalización, vamos a tener más consecuencias negativas que positivas. Ok, entonces es importante el de enseñarles a los niños a ser responsables, pero tener cuidado en no caer en este punto. Mantener los límites que habíamos hablado, ¿sí? No es lo mismo darle toda la responsabilidad total a un niño que pedirle, como dijimos, una ayuda. ¿Sí? Exacto. Igual él les iba a decir lo mismo. O sea, ellos pueden ayudar en casa, pero esto no quiere decir que se carguen con la responsabilidad del hogar. Ellos tienen su rol de hijos en los que tienen sus responsabilidades propias a su edad, como lo había comentado Janina. Eso no quiere decir que toda la carga del hogar vaya sobre ellos y les obliga a crecer rápido, o sea, y irse saltando todas sus etapas. Claro que sí, poder comprender esto desde una manera mucho más integral, ya abordando varios aspectos, no solo en la niñez, sino también en la adultez, y creo que también no solo niños, sino también adolescentes cargan con este tipo de responsabilidades a veces de pasar por la parentalización, y poder concientizar sobre todo ello, como ya lo hemos mencionado muchas veces, es importante. Sí. Algo que nos gustaría también compartir en este momento es que todos los que nos ven y nos escuchan han dejado comentarios, estamos visualizando en este momento y nos gustaría poder leerlos un poco, ¿sí? Justamente, Ruth, en este momento tenemos algunos comentarios de nuestros sintonizantes. Primero, obviamente, agradecerles mucho por escucharnos, por enviar sus preguntas y por interactuar y por formar parte de esta conversación, que es muy importante. Bueno, por aquí tengo algunos saludos también. Por ejemplo, Cristina Flores nos dice información muy valiosa.
Tenemos a Pablo Toro, que nos dice excelente información, entre otros comentarios que nos agradecen por este tema que lo consideran muy importante. Tenemos una pregunta de Jailin Pinta. Ella nos pregunta, ¿qué dinámicas familiares suelen favorecer la aparición de la parentalización en los hijos? Si alguno de nuestras queridas puentes nos puede ayudar con la respuesta a esa pregunta. Dentro de las dinámicas están, como lo habíamos hablado, el contexto de necesidad. Cuando existen problemas económicos, siempre los padres salen a trabajar para cubrir estos y los niños se hacen cargo de este rol, ¿no? También ocurre cuando la ausencia de uno de los padres por enfermedad o cuando uno de estos tiene que emigrar y los niños quedan solos y tienen que hacerse cargo de esto. Como les decía, ningún niño viene a llenar ningún vacío, así que no tenemos por qué nombrarle, no. Inconscientemente uno se les dice, como ya lo dijimos, ahora tú tienes que hacerte cargo de esto porque ya no está cierta persona. Entonces le hacemos inconscientemente cargo de este rol que no le compete. Ajá, incluso creo que, argumentando un poquito la pregunta, incluso hasta niños que pasan por, no sé, la muerte de sus figuras paternas, de su mamá, de su papá o de alguno de ellos y el papá tiene que ir a trabajar y no puede cumplir el rol dentro de, digamos, de la mamá o así viceversa, ¿no? Creo que también podría ser esto. Sí, también. Bueno, ahí complementándole. Cuando hablamos también del duelo, de la muerte de alguno de las figuras, sea materna o paterna, muchas veces se da en el caso que pierden a la mamá y los papás es como que ahora tú tienes que ayudarme en casa porque ya no hay la figura materna. Suele suceder con las niñas y lo contrario con los niños. Como ya no hay papá, ahora tú eres el hombrecito de casa. Sí, y también aquí un poquito aclarar también, no hablamos también de la parentalización no solo instrumental, sino la emocional. Entonces, aunque padre o madre estén en la casa, muchas veces están pasando por algún problema emocional que puede ser que estoy yo aquí como mamá en casa, pero estoy ausente emocionalmente. Entonces, este niño, al ver ausente a su madre o a su padre, tiene que asumir este rol como padre o madre para sus demás hermanos porque mamá no está en un estado óptimo para responder dentro del hogar. Muchísimas gracias. Claro, como usted menciona, no es algo muy común y justamente nuestra audiencia está muy, muy activa y como están obviamente comprendiendo del tema y todo lo que nos están comentando, nos dejaron otra preguntita y nos comentan que Jimena Merchán comenta, ¿cómo trabajar con padres que no están conscientes del rol que están asumiendo sus hijos? Desde el conocimiento y experiencia obviamente que ustedes tienen ya en sus años trabajando a lo mejor con estos casos. ¿Ya? Bien, partimos siempre, creo que estos espacios son importantes porque estamos hablando primero desde la psicoeducación. Si hay una persona que no está psicoeducada, que no conoce del tema, obviamente todo el tiempo lo va a ignorar. Entonces, en el momento en que empezamos a visibilizar este tema, en el momento en que yo escuché esto y le puedo comentar a alguien, vamos a empezar a decir quizás, puede ser que esto está pasando conmigo, puede ser que yo estoy cayendo en la parentalización, que mis hijos están viviendo esto. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Buscar la ayuda adecuada, ¿sí? Buscar el profesional adecuado que nos pueda ayudar y evitar más bien caer en consejos que muchas veces no nos pueden ayudar. También apoyarnos bastante de las redes de apoyo, ¿no? De ya sea escuela, profesionales, familia extensa, que nos puedan también colaborar con el cuidado de los hijos. Claro que sí, y como comentábamos hace un ratito, igual cuando estábamos conversando, muchas de las veces caemos en este tipo de errores o este tipo de acciones o comportamientos porque desconocemos. Y justamente lo que acaba de mencionar, el psicoeducarnos. El psicoeducarnos es esto, el poder conversar sobre temas que muchas de las veces desconocemos, el poder comprender desde una mirada profesional cómo es este tipo de situaciones dentro de las familias, dentro de la dinámica familiar, dentro de los niños. Y pues este tipo de espacios, agradeciendo a todos ustedes, nos sirven para eso, para psicoeducar a la comunidad, para ser mucho más críticos en problemas que muchas de las veces pasamos por alto y ni siquiera sabemos que son problemas. Y más que todo, cuando psicoeducamos dejamos de normalizar, porque en nuestra sociedad tendemos a que si yo ya tengo un hijo mayor, entonces nació el nuevo integrante de la familia y ahora es tu responsabilidad como hermanito mayor ayudarme a cuidarlo, ayudarlo a ver y ayudarlo a proteger, cuando en realidad
como lo vamos repitiendo, la responsabilidad de él es más bien una ayuda y no una obligación de cuidar o velar por sus hermanos. Por supuesto. Claro que sí. Tal vez otro comentario, otra pregunta. Tenemos muchos comentarios, de hecho, estoy seleccionando algunos. Estamos muy sintonizados en este día. Agradecerles obviamente a nuestra audiencia nuevamente. Y bueno, surge una pregunta aquí que nos dice, ¿hasta qué punto la parentalización es una respuesta adaptativa ante contextos familiares adversos? Bien, la parentalización, como lo dijimos, vamos a tomar en cuenta un contexto en el que a lo mejor alguno de los padres, que hoy en día estamos viviendo algo como es lo que es la migración, los niños siempre tenemos que tener una persona adulta que sea el cuidador, ¿sí? No podemos dejar o normalizar la parentalización como lo estamos tratando de hacer, ¿sí? Los niños son niños, por lo tanto tienen que vivir y disfrutar de sus etapas. No podemos decir que un niño tiene que a los 8, 9, 10 años asumir la responsabilidad de ser un adulto, porque ya lo dijimos, va a vivir un duelo que en el futuro va a afectar. Es como, tal vez deseas comentar algo. Sí, como ya hemos venido comentando, o sea, los niños pueden ayudar en casa, sí, pero esta responsabilidad no debería negarle su derecho a vivir su infancia plenamente. Si no confundamos en el hecho de que como él ayuda, le voy a cargar todo lo que tenemos que hacer dentro de casa para que sea el que sustente el hogar, cuando es netamente responsabilidad del adulto dentro de su estructura familiar. Es un llamado de atención a cada uno de nosotros, ¿no? Porque la parentalización no es algo que no tenemos que permitir que pase dentro de las dinámicas familiares. Como ustedes comentan, la niñez, el juego, la infancia es el punto principal y el eje principal de los niños. Y las responsabilidades en el hogar son como los sumativos, ¿cierto? Entonces, y acordes a su edad. Y acordes a su edad, exactamente, como nos comentaba hace un momento. Cada etapa de la niñez, de la primera infancia y todo lo que conlleva la niñez tiene sus propias etapas y es como, por ejemplo, los escalones. Nosotros vamos subiendo uno a uno, no nos podemos saltar del escalón más bajo al escalón más alto porque nos caeríamos, no avanzaríamos, ¿cierto? Ahora sí. Justamente, muchas gracias Natalie y Yamina por esta información. Es muy importante porque esto nos hace parte de la solución de esta situación, ¿no? A lo mejor dentro de nuestra familia directamente no hay esto, pero a lo mejor tenemos un conocido o algún miembro de nuestra familia lejana que puede estar pasando por esta situación, pero no está siendo consciente de esto. Y nosotros al informarnos, al psicoeducarnos, podemos comentar esta información y ayudarles a lo mejor poquito a poquito a tomar conciencia de lo que está pasando con ellos. ¿Sí? Bueno, en este momento nos gustaría darle paso a la voz de la radio para que nos ayude con la pastilla informativa del día de hoy, que el tema es niños que cuidan, ¿quién los cuida a ellos? En 3, 2, 1... Realidad silenciosa. Niños y niñas que en lugar de ser cuidados, asumen el rol de cuidadores. A este fenómeno se lo conoce como parentalización infantil. Un proceso en el que los menores adoptan responsabilidades propias de los adultos, como cuidar a sus hermanos, hacerse cargo del hogar o brindar apoyo emocional a sus padres. Aunque a veces puede parecer madurez o responsabilidad, en realidad implica una sobrecarga que no corresponde a su edad y que puede afectar su desarrollo emocional y social. Suele presentarse en contextos de dificultades económicas, como conflictos familiares o en la ausencia de figuras parentales. Sus consecuencias pueden incluir ansiedad, tristeza, bajo rendimiento académico y dificultades en las relaciones, porque cuando un niño deja de vivir su infancia para hacerse cargo de los demás, surge una pregunta que no podemos ignorar. ¿Quién lo cuida a él? Muchísimas gracias. Bueno, quiero aprovechar este momento para expresar nuestro agradecimiento a UNL Radio 98.5 por su continuo apoyo a nuestro proyecto y por permitirnos informar a la ciudadanía en temas relacionados con salud mental que son sumamente importantes. Y bueno, en este espacio hemos visto varias situaciones, nos han comentado varias cositas y hemos podido abrir este espacio de conversación entre cada una de nosotras. Y pues bueno, hemos visto que la parentalización es este ámbito de que el niño asume el rol, o incluso el adolescente asume el rol de sus figuras paternas, de cuidar a sus hermanos, de como nos comentaban, dos tipos de parentalización, la instrumental, la afectiva, y muchas consecuencias que puede tener esto tanto a corto plazo como a largo plazo en los niños. La ansiedad,
el estrés también, el tal vez no cumplir las necesidades de que tienen que ser esa figura principal en su familia, o incluso hasta en la adultez, lo que nos comentaba, tener esa responsabilidad de decir, no, yo tengo que cuidar a mi mamá, yo tengo que estar ahí, no puedo tal vez relacionarme con otras personas, o ese miedo de no poder relacionarse a los demás, porque la primera infancia es importante para nosotros enseñar a los niños cómo sobrellevar todas las situaciones después de adultos, ¿cierto? Entonces, de verdad les agradecemos muchísimo por toda la información que nos han brindado el día de hoy. Ha sido muy enriquecedor este espacio, creo que para nosotras y para todos los que nos escuchan y nos ven. También nos interesaría ya como una forma de cierre, ¿no? Ese tema que ha sido muy, muy importante. ¿Existe algún mensaje final o frase que ustedes le quieran compartir a nuestra audiencia? Sí, bueno, yo como mensaje final quisiera decir que los niños tienen una enorme capacidad de amar, de ayudar y de ser solidarios con su familia, pero sin embargo ellos necesitan sentirse protegidos, cuidados y acompañados. Ahí entramos como familias y como sociedad a no cargar a estos niños de las responsabilidades que les impidan desarrollar sus emociones en la etapa en la que les corresponde y acelerarlos a que crezcan más rápido. Sí, hoy la infancia de hoy nos va a demostrar qué adultos sanos emocionalmente hemos criado en la adultez. Exacto. Bien, como mensaje quisiera decirles que recordemos que los niños tienen que ser niños, ¿sí? No carguemos en los niños responsabilidades que no les competen ni a su edad ni a su madurez. Más bien, acompañemos la infancia de nuestros niños con amor y responsabilidad. Muchas gracias, de verdad, qué importante haber compartido todo este espacio. Y bueno, como les comentábamos al inicio, esto es un tema que nos invita a reflexionar, que nos desafía a nosotros mismos como comunidad y que seamos mucho más críticos en este tipo de situaciones. Cuidemos la infancia de los niños. Es muy importante para, como comentaban, tener adultos mucho mejor en cuanto emocionalmente, salud mental e incluso hasta salud física, ¿no? Si cuidamos nuestra salud mental, si cuidamos todo ello desde niños, nuestra salud física también se puede ver contagiada con todo esto y reflejada. Exactamente. Bueno, queremos agradecerles a ustedes una vez más por formar parte de este espacio. Les agradecemos por ser en este día y en ese momento parte de Sintoniza tu Mente. Bueno, obviamente ha sido un gusto contar con este espacio, contar con su presencia y con su participación y sobre todo agradecerles por permitirnos abrir esta conversación que como sociedad no podemos seguir ignorando. También queremos agradecerles a ustedes, nuestros queridos oyentes, por acompañarnos, por escuchar y por permitirse reflexionar junto con nosotros. Bueno, también les recordamos a ustedes, queridos oyentes, y también los que nos ven, que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Sintoniza tu Mente UNL. Recuerden que cada semana, cada jueves, nosotros estamos aquí para poder impartir temas de importancia para cada uno de ustedes y pensados también en ustedes, en donde el objetivo es concientizar, promover el bienestar y fortalecer una mirada mucho más crítica y también constructiva como comunidad. Sí. Recuerden que pueden escucharnos todos los jueves a las 10 de la mañana aquí en Sintoniza tu Mente, un espacio para cuestionarnos, aprender y crecer juntos. Y no olviden que a veces pequeños actos de atención, escucha, empatía pueden marcar una diferencia en la vida de alguien más, especialmente de niños y niñas que también necesitan ser cuidados. Esto fue Sintoniza tu Mente. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, chicas. Gracias por acompañarnos en este espacio. Te animamos a seguir hablando de estos temas en tu vida cotidiana y a ayudarnos a difundir esta información. Puedes enviarnos tus preguntas, comentarios y experiencias. Queremos escuchar tu voz. Así que no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Sintoniza tu Mente UNL en Facebook, Instagram y TikTok. En quechua no existe adiós, pero sí existe una palabra que significa hasta que nos volvamos a encontrar. Tupananchiscama, querido oyente. Gracias por ser parte de esta gran familia. UNL Radio. Adivina quién facilitó una mediación legal.